póngalo en pantalla al doctor Fausto Jarrín. ¿Cómo está, doctor? ¿Nos escucha? Hola, hola. Ahí lo escuchamos. Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Tenía algún problema con el audio, mil disculpas. No se preocupe, doctor Jarrín. Doctor, justamente estábamos conversando con Carla sobre la situación que está ocurriendo dentro de la Asamblea. Ustedes se habían autoconvocado supuestamente para este lunes al mediodía, pero no alcanzaron a reunir las 92 firmas, llegaron a 82. ¿Qué ha pasado? Muchas gracias. Nosotros propusimos la autoconvocatoria, licenciado. Esa autoconvocatoria tenía que hacerse con 92 firmas. Hay medios que a los que no les termino de entender nunca, que promocionaron una autoconvocatoria cuando estábamos en proceso de hacerla. Efectivamente necesitábamos 92 firmas, no las alcanzamos. No sé si 82 es el dato exacto, tengo conocimiento de que el dato es mayor. Sin embargo, no se alcanzó las 92 firmas, que era lo que se requería, y a altas horas de la noche del día sábado, la presidenta ya realizó la convocatoria que había ofrecido realizar para el día martes. Obviamente, como siempre, cuando se trata de la señora Yori, cumplimientos a medias, porque no convoca a tratar el punto central de cualquier cosa que se tiene que hacer en la Asamblea en este momento, que es la conformación de la Comisión de Evaluación, y más bien luego saca un comunicado informando que darán trámite, dice, a lo que cumpla con los requisitos, es decir, nuevamente pone en vilo la posibilidad de que este anhelo de prácticamente el 90% de la Asamblea se materialice, que es la de conformar esta comisión de evaluación, porque creo que ya no existe un solo ecuatoriano y no existe un solo asambleísta, excepto los que quieren hacerse los ciegos, que no se den cuenta que el Consejo Administrativo de la Legislatura y sobre todo la presidenta de la Asamblea no da con la labor que el país requiere, no dan con el nivel que requiere esa alta magistratura, y es necesario que se los evalúe, y de ser del caso, quienes han violentado procedimientos, quienes han violado leyes, quienes han incumplido sus funciones en cada una de esas calidades, deban ser removidos de esos altísimos cargos y volver a las curules ordinarias. Se rumoró el día viernes que justamente la presidenta Guadalupe Llori ya tendría lista la renuncia al cargo de presidenta de la Asamblea. Por ahí parece ser que hubo presión de parte de algunos allegados a la línea dura que maneja la señora Guadalupe Llori, entre ellos pues seguramente algunos que están ocupando cargos públicos, porque por allí se dice que hasta el último teniente político de Orellana lo ha puesto la presidenta Guadalupe Llori, y eso también de alguna manera generaría que toda esa gente se va a quedar fuera una vez que ella deje de ser presidenta de la Asamblea, y es por eso que hasta el último ella se va a mantener como presidenta de la Asamblea, y salió a desmentir tal situación después la presidenta Llori. Mire, sobre las especulaciones, sobre lo que se pueda decir de los manejos oscuros que aparentemente existen en los acuerdos que llevaron a la señora a la presidencia de la Asamblea, las maneras en las que han sido compensados, digamos, entre comillas, por servirle al gobierno, habrá que continuar con las investigaciones, ¿no? Sí llama poderosamente la atención que el movimiento Pachacuti expulse a quienes tratan de mantenerse firmes y no inicie ni siquiera un procedimiento de investigación respecto de quienes el propio gobierno del presidente Lasso ha denunciado requerimientos colusorios o delictivos de alguna clase. Entonces, sí llama la atención poderosamente la forma en la que se maneja, la forma en la que toma decisiones la presidenta de la Asamblea, su grupo de confianza además que está a cargo de la coordinación de esa bancada, lastimosamente, y con todo el respeto y el aprecio que le tengo a la lucha popular, a lo que representa la CONAIE, lo que está haciendo cierto sector de Pachacuti realmente es escandaloso, y definitivamente de ahí mismo es de donde deben venir las presiones, ¿no? De sus aliados, quienes le pusieron ahí, que ojalá prontamente ya sea investigado, sea, digamos, transparentado para la salud de la Asamblea y para la tranquilidad de los ecuatorianos. Es necesario saber hasta dónde ha llegado
la perversidad del manejo de estos pactos oscuros que llevaron a la señora a la presidencia. Habrá que ver si realmente existió y existe la compraventa de cargos, la oferta, el tráfico de influencias y todo esto que aparentemente ha sucedido y en lo cual sí se debe decir, no solamente estarían implicados los asambleístas de Pachacutic, sino también altas autoridades del gobierno actual. Esperamos que el presidente de la República también, así como denuncia a sus exaliados, así como denuncia a quienes siempre votaron con él y le fallaron en la ley de inversiones, así también esperamos que denuncie a sus propios funcionarios, porque este tipo de actos son de doble vía. Existe el que solicita y existe el que otorga, o existe el que oferta y existe el que recibe. Entonces, el tema creo que no se termina ahí. La Asamblea tiene que investigar a profundidad eso a nivel interno y esperamos que la Fiscalía, en contraposición a su común actuar, esta vez deje de lado la justicia selectiva y, a pesar de no tratarse de correístas, actúe con la celeridad que le correspondería siempre. Llama la atención la denuncia que hace el presidente de la República, Guillermo Lasso, que justamente se reúne con Javier Hervas y donde él, después de la reunión, después de que ve que la izquierda democrática no le da los votos para el proyecto de ley de inversión, pues sale a denunciar a Javier Hervas de que le ha pedido que no le cobre impuestos. Y también después arremete contra los asambleístas, los acusa casi que a todos de corruptos, de ladrones, pero después ya es más específico, denunció a 5 asambleístas de Pachacuti que han estado pidiéndole cargos públicos y dinero en efectivo. Pregunto yo, doctor Jarrín, ¿por qué el presidente de la República, al momento que le solicitaron ese tipo de cosas indecorosas, no denunció públicamente? Porque no sé si el presidente en realidad ha presentado esa denuncia en fiscalía o no, porque dicen que ha presentado la denuncia, pero hay que ver si ha puesto una denuncia en fiscalía. Yo creo que el presidente de la República debería, por respeto al país, explicar si todos en la Asamblea somos como dijo en un primer momento. Debería, a mi criterio, ser convocado a la Asamblea a justificar la forma en la que se expresó respecto de los 137 asambleístas, incluidos los de su propia bancada, porque no hizo diferenciación alguna en un primer momento. Y luego, que entiendo que efectivamente la denuncia está presentada, sí me gustaría que nos expliquen desde cuándo viene esta situación, porque si usted revisa las votaciones de los 5 asambleístas que el gobierno denuncia, siempre han votado con el gobierno. Fueron parte de quienes votaron en contra del informe de Pandora. El asambleísta Quesada es el que tuvo la osadía de poner en duda la actuación del resto de la comisión, del resto de sus compañeros, del resto de sus propios coidearios, y ahora resulta que es el principal denunciado. Habría que revisar eso. Yo sé que a veces tenemos dificultades con la memoria, pero los hechos de Quesada, de Molina, de Chumpí, son hechos de hace días, quizás semanas, y creo que sobre todo los medios de comunicación como ustedes, que hacen comunicación responsable, valdría la pena que revisen con qué vehemencia esos 5 asambleístas venían defendiendo la gestión del gobierno del presidente Lasso, que son justamente los primeros en ser denunciados. Ojalá esto termine de transparentar, vuelvo a usar esa palabra, la forma en la que se están manejando las cosas en la Asamblea desde el gobierno, porque así es como llegaron a la presidencia de la Asamblea con la señora Yori, y así es como han mantenido un sinnúmero de votaciones, y ahora parece ser que simplemente porque ejercen su derecho a votar como consideren, son llevados a la Fiscalía. Creo que más allá de considerar que es necesario, es absolutamente obligatoria una investigación. Que el presidente de la República siga siendo el que de alguna manera le determine a las otras funciones del Estado lo que deben hacer, es preocupante. Ya lo vivimos con el presidente Moreno y ahora es Lasso el que lo va a hacer. En el caso de Moreno lo hacía a través de la señora Romo,
que ahora sé que anda rondando nuevamente las esferas del poder, y ahora lo hace directamente el presidente Lasso, además poniendo en riesgo toda su credibilidad. Ya vimos lo que sucedió luego con las declaraciones de la ministra Vela, ya vimos lo que sucedió luego con las declaraciones del vocero de la presidencia, que prácticamente dejó entredicho el hecho de que el presidente esperó hasta el final para ver si patrióticamente tomaban una decisión. Eso significa que se guardó la solicitud ilegal, digamos, irregular por lo menos, de los asambleístas ahora denunciados. Abogado, justamente en base a esa coyuntura y eso que usted manifiesta de que el presidente se está poniendo directamente a negociar, y esa división que hay entre la Asamblea y el gobierno, pues nombra él a Francisco Jiménez como ministro del gobierno. ¿Y cuál sería el objetivo de este? Que trate de unir esos lazos con la Asamblea para que exista gobernabilidad. ¿Considera usted que Francisco Jiménez podrá realizar esta labor? Primero que nada, y respecto de los últimos acontecimientos de la semana, lo único que puede alegrarme a mí es el hecho de que hayan entendido que la política y la seguridad interna del Estado no se deberían manejar en un mismo sitio. La irresponsabilidad con la que actuó el gobierno anterior, y que a este le ha tomado casi un año darse cuenta, asimismo con otras instancias como el Ministerio de Justicia, tan necesario para enfrentar lo que sucede en el tema carcelario. Ojalá el presidente de la República entienda que una cosa es Estado obeso y otra cosa es Estado ineficiente. Así que ese volver a lo que estábamos haciendo bien hace unos años con la Revolución Ciudadana, eso es algo que yo saludo, ¿no? Eso es algo que yo respeto. Sobre el ex asambleísta Jiménez, no he tenido la posibilidad de dialogar con él. La bancada de gobierno fue una bancada terriblemente hermética, en donde muy pocos de sus asambleístas mantuvieron diálogos con la oposición, sobre todo con nosotros. Así que espero que pueda hacer lo que está llamado a hacer, que es hacer política, tender los puentes necesarios para poder conseguir, digamos, los consensos necesarios que el país tanto requiere. Ojalá haga un trabajo distinto del de su antecesora Vela y del de su antecesora Romo, que la una brilló por su ausencia y la otra entregaba hospitales y entregaba procesos penales a cambio de votos. Lo preocupante es el nombramiento del ex general Carrillo en el Ministerio del Interior. Ya lo veía ayer comparando la situación de la cárcel con el estiércol de los caballos. ¿Dónde deja eso a los presos que están todos los días siendo atropellados sus derechos humanos? ¿Dónde deja eso el informe de la CIDH de hace pocos días recomendándole al Ecuador lo que tiene que hacer, si quien está a cargo de eso lo primero que sale a hacer es a amenazar con más violencia? Así que eso es muy preocupante. Esperamos que Jiménez pueda estar a la altura de la dificultad y del complejo cargo en el que se encuentra ahora. De parte de la bancada de UNES, la predisposición al diálogo existe desde el minuto cero del nuevo gobierno. Hemos sido muy explícitos, hemos sido muy claros en eso, y esperamos una invitación abierta, una invitación oficial, una invitación pública a dialogar, porque no nos vamos a prestar para que luego se tergiversen nuestras conversaciones o se utilice eso para, como ya se ha hecho antes, lincharnos mediáticamente. Asambleísta, bueno, se ha ido poco a poco durante esta semana pasada dejando de lado un poco lo de la muerte cruzada. Ya lo dijo el presidente y también lo dijo pues el actual ministro de gobierno, Francisco Jiménez. Podríamos darle la lectura y es saber pues que si los asambleístas se van a la casa, el presidente también, porque no tiene el respaldo político para volver a asumir esto, ni tampoco el respaldo del pueblo, que al fin de cuentas es lo más importante. Entonces, él habla de dos cosas. Primero, gobernar bajo decretos y normativas. Punto uno. Segundo, trabajar en esa consulta popular. ¿Qué lectura le puede dar usted a esto? Para mí, el gobierno nunca consideró realmente el ejercicio constitucional del adelantamiento de elecciones.
nunca. Para mí siempre fue un mecanismo de chantaje, sobre todo para los asambleístas independientes que verían en riesgo sus posibilidades de volver a una eventual asamblea. Como hemos dicho siempre, la bancada de la Revolución Ciudadana no está buscando la muerte cruzada, pero si el presidente la utiliza, pues nosotros estaremos listos para ir a las urnas a verificar el apoyo popular de qué lado está. Así que a mi criterio personal eso no estuvo nunca en los planes del gobierno. Más aún si ahora este gobierno permite, como está claro que permite, la injerencia directa de la Embajada de los Estados Unidos en las decisiones políticas, más claro todavía que no vamos a tener un escenario de adelantamiento de elecciones de ningún tipo. La consulta popular probablemente va a transformarse en el arma de chantaje ahora con esos mismos grupos que le temen a la posibilidad de someter a la decisión del pueblo, por ejemplo, una disminución del número de asambleístas. Para eso cuenta el gobierno con su aliada Guadalupe Llori, que se encarga todos los días de menoscabar la aceptación que tiene la asamblea y tenemos los asambleístas en el imaginario popular, y eso es algo que Pachakutik debería tener muy en cuenta al momento de respaldar las gestiones de quien ahora les representa a la cabeza de la Asamblea Nacional. Gobernar sin la Asamblea no es posible. El gobierno va a necesitar definitivamente todo el tiempo del apoyo de la Asamblea. Hay cosas que puede hacer que ya podía hacerlas vía decreto, como por ejemplo el 80% de lo que propone en la ley de uso de fuerza. La institucionalidad se puede crear por decreto, pero no, el gobierno prefiere mandar a la Asamblea ciertas disposiciones respecto de policía, respecto de Fuerzas Armadas, se lo puede hacer directamente con disposiciones desde el ministerio correspondiente, pero prefiere enviar a la Asamblea. Leyes para eso ya hay, pero el presidente prefiere enviar a la Asamblea porque el plan de la presidencia, el plan del gobierno, está también en desprestigiar una Asamblea que ellos mismos, en el proceso anterior, atomizaron a través de la promulgación de leyes en acuerdo con su aliado Lenín Moreno para evitar que la Revolución Ciudadana tenga mayor representación en la Asamblea. Eso es lo que hicieron con el cambio de método de asignación de escaños. Los nuevos gobiernos autónomos descentralizados van a vivir verdaderas pesadillas producto de la irresponsabilidad con la que manejaron. Los alcaldes no van a tener gobernabilidad en ninguna parte. La adjudicación de escaños va a ser, digamos, terrorífica después de las elecciones del 23, ya vamos a ver, y ese es el producto de legislar, ese es el producto de gobernar con odio, con la intención siempre de mermar al opositor, y esos son los resultados que tenemos y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy en la Asamblea. Así que esto hay que verlo como lo que es, y nosotros desde la Asamblea lo que tenemos que procurar es redireccionar como corresponde el muy mal trabajo que se ha hecho este año de parte de las autoridades. Nosotros somos una bancada de 47, muy grande por supuesto, pero no suficiente para marcar el rumbo de la Asamblea, y eso es lo que hemos venido invitando a los otros sectores, a las otras bancadas, a aliarse en una gesta por ponerle dirección, por ponerle una línea hacia el desarrollo a la Asamblea y evitar que se nos empantane en las urgencias y en las necesidades normalmente elitistas de este gobierno y de ciertos sectores de la política del Ecuador. Ahora, Pónchela, Carla. abogado, ¿hasta cuándo se va a disputar el tema de la evaluación a los miembros del CAL? Realmente, ¿cómo está la Asamblea con ese tema? ¿Ustedes van a apostar a que se continúe con este tema de evaluar a los miembros del CAL? Porque obviamente estamos conscientes de que Guadalupe Llori no ha hecho el mejor trabajo y merece esto una evaluación, pero al final ¿se va a continuar con esto? Sin lugar a dudas. Mayoría para poder evaluar al CAL tenemos ya desde hace rato y por eso es que la señora Llori ha utilizado digamos, la violencia institucional para evitarlo, suspendiendo sesiones, apagando las luces, boicoteando realmente las posibilidades de sesionar del Pleno de la Asamblea. A veces eso pasa desapercibido, eso es un delito, es extremadamente grave boicotear una sesión convocada de la Asamblea Nacional. La Fiscalía todavía no hace nada al respecto. Nosotros queremos saber quiénes apagan las luces, quiénes
quienes cierran las puertas, quienes impiden que los legisladores ingresen a cumplir con sus funciones, y eso fue aupado por las autoridades de la Asamblea. Esa evaluación tiene que hacerse. Hemos vuelto inmediatamente después de que se emitió la convocatoria el sábado en la noche, hemos vuelto a ingresar una solicitud de cambio del orden del día. Esa solicitud esperamos que esta vez se la trate como corresponde, tendrá los votos necesarios y la comisión tendrá que constituirse. Ahora, esto en un escenario mínimamente coherente, no es imposible nuevamente que la presidenta de la Asamblea, así como ha sido capaz de mentir inclusive a través de las redes institucionales diciendo que ha habido acuerdo para suspender sesiones cuando eso no ha sucedido nunca, bien puede ser que el día martes vuelva a encontrar algún subterfugio para suspender la sesión o simplemente, como hizo la última vez, disponerle al secretario que abandone el pleno para que no haya las condiciones de sesionar. Es gravísimo también lo que ha venido haciendo el secretario y el prosecretario, prácticamente boicoteando la posibilidad de que el pleno sesione sin la presidenta. Así que todas esas cosas tendrán que ser puestas sobre el tapete, tendrán que ser evaluadas y de ser del caso, tendrá que haber las sanciones correspondientes. Doctor Jarrín, llama la atención de que tal vez esos asambleístas que han sido acusados de ladrones, esos 5 asambleístas de Pachacutic, todavía se mantengan en la postura de seguir apoyando a la presidenta Guadalupe Llori y que el presidente siga con su tosudez de que Llori tiene que seguir todavía en la presidencia de la Asamblea. No le he vuelto a escuchar al presidente de la República referirse al tema, le escuché al ministro referirse a ese asunto. A mí no me llama la atención que los asambleístas denunciados estén de ese lado, no tienen otro lado donde estar. Lo que debería llamarle la atención es al gobierno, ¿no? O sea, el ministro de la Política sale a respaldar a la presidenta de la Asamblea, que entre sus filas tiene asambleístas denunciados por su propio presidente. Eso creo que marca un poco el sin rumbo que significa la política para el gobierno actual, y eso creo que nos debe llamar a pensar a todos de qué es lo que realmente está sucediendo a la interna de esos pactos y esas negociaciones que pusieron a la señora Llori al frente de la Asamblea Nacional. Es delicado y es muy grave. No quiero lanzarme a hacer acusaciones. Normalmente yo voy a exigir que sea la Fiscalía, que sean los jueces los que lo determinen, pero en la Asamblea existe un comité de ética que espero que a la brevedad necesaria se constituya o se presenten las denuncias que deberían haberse presentado por parte de la bancada del gobierno. Es que son cosas que yo no termino de entender. El presidente denuncia y la bancada del gobierno no ha llevado hasta ahora una sola denuncia al comité de ética. Yo no sé en qué más esto parece un surrealismo extraño estamos viviendo actualmente. No termino de entender cómo conciben la política esos sectores realmente. Doctor Jarrín, finalmente, ¿se va a evaluar el CAL o también todas las comisiones, como el caso tal vez de la Comisión de Fiscalización? Las comisiones deberían ser evaluadas por el CAL, deberían ser evaluadas por el Pleno. Creo que la Comisión Pluripartidista ad hoc está convocada para evaluar a las autoridades de la Asamblea. Por lo tanto, esta comisión lo que va a hacer es evaluar al CAL. Sin embargo, de ser el caso y de presentarse denuncias como corresponde ante esa comisión, quizá pueda ampliarse a algunas comisiones. No estoy seguro si hacia allá iría la línea. Sin embargo, creo que una vez evaluado el CAL, de haber cambios, el nuevo CAL inmediatamente debería recibir las denuncias correspondientes sobre los incumplimientos en diferentes comisiones. Mire que el asambleísta Chumpi es el presidente de la comisión de GATS. Me parece que este momento, sobra decirlo, debería al menos solicitar un periodo de vacaciones para que pueda defenderse sin en el intermedio ser quien preside las sesiones de una de las comisiones más importantes de la Asamblea. Y así con varias comisiones. La última consulta que le voy a hacer, que no tiene nada que ver con la Asamblea, doctor Jarrín. ¿Cuál es su criterio sobre el reclamo que ha hecho la Cancillería de Ecuador a través de su embajada en Honduras sobre el recibimiento que tuvo el expresidente Rafael Correa en el cambio de mando de la presidenta Xiomara Castro? Me parece una vergüenza realmente, me parece un berrinche infantil. Honduras, las embajadas, la Cancillería, la diplomacia,
se debería utilizar para asuntos que conciten las necesidades, las urgencias, los requerimientos de ambos países, no para que el gobierno haga un berrinche porque no le gusta a quien invitan. Entonces, deberían enviarle una misiva similar a los Estados Unidos por todos los prófugos que tiene en su territorio, ¿no? Y eso no ha sucedido nunca. Debería enviarle una misiva quizá a Panamá. O sea, si no es una política de Estado, hacer esto justamente porque el expresidente Correa es invitado por el gobierno de Honduras, es demostrar la personalización de la política exterior, y eso realmente, al menos a mí, me produce vergüenza, me parece patético, me parece un berrinche infantil, y espero que el gobierno actual se dé cuenta que así no va a ningún lado. Mientras tanto, en las cárceles se siguen matando, mientras tanto, los bancos siguen ahogando a los ciudadanos con los intereses y con la forma extorsiva de cobrar los créditos. Mientras tanto, nuestros pequeños comerciantes, nuestros agricultores, nuestros ganaderos siguen perdiendo productos, siguen muriéndose del hambre, y el Ecuador no sale del estancamiento en el que está, mientras tenemos un canciller que está preocupado de a quién invitan o a quién no invitan otros gobiernos. Realmente es patético, es lastimoso. Abogado, bueno, antes de terminar con esta entrevista, sí quisiera escuchar su comentario sobre lo que está pasando otra vez en las cárceles de nuestro país, y bueno, eso con referente pues a la cárcel de Cuenca en Turi. Yo quisiera saber si realmente, no sé si la bancada de UNES o haya alguna comisión en la asamblea o algún bloque que realmente le esté poniendo toda la preocupación al tema seguridad y al tema carcelario, porque definitivamente el gobierno no ha hecho nada, no tiene un plan, no tiene absolutamente nada, y es preocupante para la ciudadanía ver lo que pasa en las cárceles, que a fin de cuentas eso es el reflejo de lo que vemos en las calles. ¿Será que podemos ver a la asamblea o a determinado grupo enfocándose un poco en este tema? Existe la Comisión de Seguridad. En esa comisión se aprobó un informe. Nuestros representantes, los representantes de la bancada de UNES en esa comisión, exigieron un sinnúmero de gestiones que tenían que haberse hecho y que no se han hecho, producto justamente de la forma de trabajar en la presidencia de la Asamblea de la presidenta Yori. Tenía que convocarse a la ministra, tenía que venir el comandante de la policía, no hemos podido recibir los informes de SNAI, no sabemos qué dice la inteligencia al respecto, todo quieren resguardarse en la condición de reservado, realmente no están haciendo lo que corresponde, armaron una supuesta comisión de pacificación, tienen informes internacionales, la Defensoría del Pueblo ya dijo que los informes están desde hace días y no ha sucedido nada. Es decir, lo primero que debía o debería hacer el general Carrillo, en vez de andar preocupado de lo que dice María Paula Romo en las redes sociales o los asesores de la fiscal para propagar esas noticias de confabulación, es ir a la asamblea a explicar qué va a hacer. En lugar de salir a comparar a los presos con estiércol, debería venir a la asamblea a decirnos qué va a hacer. Sin embargo, a mí siempre me va a llamar la atención, y esto deberíamos decirlo siempre, la persona que está acusada de delitos de lesa humanidad, la persona que está acusada de haber autorizado la entrega de bombas a la dictadura en Bolivia, el presidente Lasso le pone como ministro del Interior, le pone al frente de la Policía Nacional. Realmente, o el presidente de la República no sabe esos antecedentes, lo cual daría mucho que desear de su equipo asesor, o al presidente de la República no le interesa solucionar estas cosas, no le interesa a quién pone, y simplemente coloca en esos altísimos cargos a personas por intereses grupales, por intereses políticos, y esto realmente preocupa, esto realmente es preocupante. Muchísimas gracias, abogado, por este espacio, por esta entrevista que nos ha dado. Esperemos que las cosas en la asamblea un poco, no digamos que se solucionen, porque siempre va a haber ese cambio de posición, de mentalidad, pero al menos se estabilicen por el bien del país, pues, y se puedan tomar las mejores decisiones. Gracias, doctor Jarrín. Muchísimas gracias.